Dios eterno, gracias te damos por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Tienes cuidado en todas las áreas de nuestras vidas. Tú eres el que nos sustentas en todo. Te ruego porque las personas se acerquen a ti para que te reconozcan como Dios, para que reconozcan al Señor Jesucristo como Salvador. Te ruego por su crecimiento espiritual. Te ruego que tú la sostengas también, como a los que estén con algún padecimiento. Tú traigas paz a sus mentes, a sus corazones, sabiendo que tú eres el que guía sus vidas y que en todo ello que estás permitiendo en sus cuerpos, en sus organismos, en lo que están padeciendo, tú utilizas ese medio, Señor, para que otros se acerquen a ti. Y te rogamos que no caigan en desánimo, que teniendo los ojos puestos en ti, continúen sus vidas, soportando las pruebas a las cuales les has permitido pasar, sabiendo que van a ser llenas de bendiciones al salir de esas pruebas. Sabemos que recompensas el esfuerzo y la dedicación que como creyentes llegamos a dedicar en tu obra, pero cada quien conforme a tú lo has dispuesto. Te agradecemos por ello, Señor, y te rogamos, Padre eterno, que este tiempo que vamos a tomar para el estudio de tu palabra, tú nos des entendimiento a través de tu Santo Espíritu, que nos des discernimiento de los pasajes que vamos a ver y que la fe de cada uno de nuestros oyentes sea fortalecida. Te rogamos tu bendición para cada uno de ellos. Bendice sus vidas y cumple tus propósitos en ellas. Te ruego que perdones mis pecados, Señor, para que tu palabra llegue limpia y produzca frutos, los que tú esperas, Señor. Todo este tiempo sea para tu honra y gloria, y te lo rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El estudio que vimos acerca de Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 1 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y al hablar de ese galardón que Dios le había prometido a Abraham, también queremos que sepan que Dios tiene preparados recompensas, unos galardones que van a ser entregados cuando estemos en su presencia. ¿De qué manera se van a recibir o cómo es que los vamos a recibir o por qué? Es lo que vamos a ver en este estudio. Entonces, abran sus Biblias en el Salmo 103 a partir del versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces, al final, dice el versículo 4, que Él es el que te corona de favores y misericordias. Entonces, está hablando de una coronación. Vamos a ver a qué se refiere esto. Hemos visto en estudios anteriores acerca del juicio final que van a tener las personas que no reconocieron en sus vidas al Señor Jesucristo como Salvador. Y al efecto, muchas personas tienen en mente de que todas las personas vamos a estar delante de Dios en ese juicio. Pero esto es así, es lo que vamos a ver a continuación. La palabra es muy clara y se nos habla de dos juicios, de dos tribunales. El de los inconversos, que no quisieron reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos van a ser juzgados en ese juicio final, acerca del que habla Hebreos 9:27 y del que se aclara más en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. En ese juicio los inconversos van a ser juzgados por sus obras, y como no quisieron reconocer al Señor Jesucristo como a alguien que pagó por sus pecados, entonces ellos van a ser juzgados por lo que hicieron. Y en el momento en que se verifica que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, entonces dice la palabra que ellos son arrojados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también los cristianos, los creyentes en Cristo, aunque somos salvos, aunque nuestros pecados han sido perdonados,
vamos a ser juzgados en un tribunal, y ese tribunal se le conoce como Tribunal de Cristo o Bimá de Cristo. Para poder ejemplificar o tener una idea de lo que es el Bimá, podemos recurrir al formato que se utiliza y que normalmente vemos celebrando los Juegos Olímpicos, el podium, que es a donde se acerca un juez y ubica a los competidores en el primero, segundo y tercer lugar para recibir sus medallas. Entonces, el Bimá de Cristo es en esa semejanza una especie de tribuna a donde cada creyente va a ser premiado según la manera en que llevó su vida como creyente mientras estuvo en este mundo. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los creyentes hacemos obras, pero no las obras que vienen a nuestra mente o las obras que nosotros queremos hacer para quedar bien delante de los hombres, sino que son las obras que Dios preparó y en las cuales Él quiere que nosotros trabajemos. A eso se refiere este pasaje. Entonces vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 14 a partir del versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Recordemos que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre, y en el momento en que Él nos compra con su sangre, ahora somos propiedad de Él, porque aunque Él nos creó, no le pertenecíamos a partir del momento en que comenzamos a pecar, porque en ese momento quedamos separados de Él. Por eso debemos comprender que aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Y no porque alguien diga, yo soy hijo de Dios, por eso le perteneces, sino es la decisión que cada persona toma al presentársele el Evangelio. Y esto no es algo que yo piense por mí, sino que es lo que dice la Escritura. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El versículo 10 en su parte B dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero cuando aquí está diciendo todos, se refiere a los cristianos, no a toda la humanidad. Entonces aquí en esta parte del versículo 10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y cuando está diciendo la palabra que cada uno va a dar cuenta de sí, se está refiriendo a que cada uno en lo individual va a tener que responder ante Dios por las obras en las cuales participó. Recordemos que se refieren a las obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora en este pasaje de nuevo se vuelve a hacer referencia a ese tribunal. Cada uno en lo individual vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos como creyentes en Cristo. Y no vamos a responder como equipo, sea el equipo que hayas estado formando parte, sino en lo individual. ¿Qué hiciste con esos dones que Él te dio cuando recibiste al Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con esos dones cuando tuviste la oportunidad de participar en alguna obra de las que Dios nos encargó que participáramos? ¿Qué hiciste con tus dones cuando tuviste oportunidad de participar en un ministerio en el cual Dios te acercó para que trabajaras ahí? ¿Qué hiciste cuando tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio a alguna persona
y no lo hiciste. ¿Qué hiciste cuando Dios te puso en determinada situación para que dieras testimonio de Él y fueras de testimonio a otros para que otros se acercaran a Él cuando estuviste en esa circunstancia, en ese tiempo de prueba? Y dice entonces 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cuando dice aquí sea bueno o sea malo, no quiere decir que la obra en sí haya sido buena o mala, sino es la intención o los motivos que te movieron o la forma en que participaste en esa obra. Dice 1 Corintios capítulo 3 a partir del versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, cada una de nuestras participaciones en la obra de Cristo va a ser evaluada en ese tribunal. Y recordemos entonces que no es por los pecados que hayamos cometido o no es para tener la salvación, porque la salvación ya la tenemos los que hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y el perdón de pecados lo tenemos con esa salvación. Y cuando hemos cometido algún pecado, nos dice la palabra que tenemos oportunidad de ponernos a cuenta con Dios y Él nos perdona esos pecados para restablecer nuestra comunión con Él. Por eso el tribunal de Cristo es el evento en el cual el Señor Jesucristo galardonará a los creyentes que mientras estaban en el cuerpo hicieron obras para glorificar su nombre, o si en la participación en esas obras el creyente lo hizo para glorificarse él. Entonces, dependiendo de la motivación que haya tenido el creyente, va a tener recompensa o va a sufrir pérdida, como lo acabamos de leer allí en 1 Corintios 3, versículo 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como bien decía un hermano, pasará el creyente casi oliendo a humo. ¿Y a qué se refieren esas recompensas o galardones? ¿A qué hace referencia el Nuevo Testamento? ¿Y cuántos son? Son 5 galardones y se les llama coronas. Y vamos a ver cada uno. El primero es la corona incorruptible. Y esa la podemos ver en 1 Corintios capítulo 9 a partir del versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bien, aquí el apóstol Pablo está comparando al creyente con un atleta que al celebrarse los Juegos Olímpicos en Grecia se abstenía de muchas cosas para estar en forma, para poder tener tiempo de preparación y poder obtener un reconocimiento o una recompensa. Pero dice aquí el versículo 25 que ellos se esforzaban y se abstenían de muchas cosas con tal de estar bien
para poder obtener esa corona, la cual es corruptible, porque es una corona material que no permanece, a diferencia de la que recibirá el creyente, que es una corona incorruptible, porque es para la eternidad. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Entonces, no está diciendo que te esfuerces en tus propios recursos o en tus propias fuerzas, sino en lo que Dios te proporciona a través de su gracia para que puedas participar en la obra, la cual Él está poniendo de antemano delante de ti para que participes en ella y sea glorificado su nombre. Entonces, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Entonces, para obtener esa corona incorruptible, el creyente se tiene que esforzar, el creyente se tiene que abstener de lo que ofrece el mundo o de enredarse en las cosas del mundo para que pueda participar conforme a lo que Dios le muestra en su palabra. Entonces, en el estudio de su palabra y en la gracia que es a través del Señor Jesucristo, que la recibimos, en ese esfuerzo y en esa gracia, el creyente tiene que participar en lo que Dios le haya mostrado. El creyente va a recibir esa corona incorruptible. Aquí no hay distinción si hay algún tipo de creyente que pudiera tener esa corona, sino aquel que se esfuerza en la gracia y en lo que Dios le brinda para participar. La corona de gozo es para los ganadores de almas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 a partir del versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, en estos versículos se habla de que el creyente que va a recibir esa corona es porque compartió el Evangelio, pero no con argumentos humanos, porque se da muchas veces que el creyente que no pone fundamento en lo que dice la Escritura para compartir el Evangelio, normalmente habla o pone ejemplos que no son bíblicos y entonces está poniendo un fundamento que no está apoyado en los textos bíblicos. Entonces, ese es el primer requisito. Pero también dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, ¿qué gozo será cuando veamos a los que hemos ganado para Cristo? Entonces, aquí este versículo 19 se está refiriendo a que esa esperanza o gozo corona se refiere a los propios convertidos, a las propias personas a las que se les compartió el Evangelio. Esas son nuestras coronas, ese es nuestro gozo. Entonces, cuando estemos delante de Cristo, todos esos creyentes que recibieron el Evangelio por parte nuestra, ese va a ser nuestro gozo, esa va a ser nuestra corona. ¿Y por qué se le nombra así, corona de gozo?
Bueno, podemos recordar lo que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 15 en los versículos 7 y 10. Dice el 7: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ese gozo se ve incrementado porque hay un creyente más, el cual le hayamos compartido el Evangelio. Y también dice el 10: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también Filipenses 4:1 nos dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. A quienes deseo ver es a lo que se está refiriendo cuando dice amados y deseados. Estad firmes en el Señor, amados. Entonces, se les llama corona de gozo porque produce gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador. Esa es nuestra corona a los que hemos compartido el Evangelio a otras personas y lo han recibido como creyentes. Entonces, cuando veamos a un creyente al cual hemos compartido el Evangelio, ese va a ser nuestro gozo, ese es nuestro gozo, esa es nuestra corona. Y se nos va a recordar cuando estemos delante del Señor Jesucristo en el bimá de Cristo. La siguiente es la corona de vida y tiene la particularidad de que será entregada a los mártires, para aquellos que resistan las pruebas y también para quienes soportan las tentaciones. Y vamos a ver esto en el libro de Santiago capítulo 1 a partir del versículo 2, donde dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y vamos a ver algunos detalles en estos versículos que acabamos de leer. Primero, el versículo 2 se está refiriendo a las pruebas, y no debemos de confundir las pruebas con las consecuencias de nuestros pecados, con las consecuencias de nuestros actos, porque entonces nos estaríamos justificando a nosotros mismos falsamente, diciendo que lo que estamos pasando es una prueba cuando pudiera ser una consecuencia de nuestros pecados. Entonces, por eso dice la palabra que nos debemos autoexaminar delante de Dios para poder tener ese entendimiento de que se trate de una prueba o de una consecuencia de pecado. Y en ese momento nos está dando la oportunidad Dios de ponernos a cuentas para restablecer nuestra comunión y salir adelante. También cuando dice el versículo 3 que la prueba de nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada, dice que produce paciencia. Entonces, el tiempo de la prueba a veces depende de nosotros para que la pasemos, pero también a veces depende de la voluntad de Dios por el tiempo en que Él dispone que pasemos esa prueba. Entonces, debemos de tener paciencia, debemos de tener la paciencia necesaria por el tiempo que dure esa prueba. También cuando dice el versículo 5 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, y pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y a qué se refiere esa sabiduría? Bueno, para poder tener las consideraciones necesarias y poder salir adelante con la prueba, para no caer en tentaciones
de tratar de buscar unas salidas las cuales no ha proporcionado Dios para sanar esa prueba, para pasarla o para buscar soluciones que no está en la voluntad de Dios que tomemos, sino esperar en su gracia para que podamos salir adelante. Y aquí me quiero enfocar también en el versículo 6, porque a veces se le da una interpretación que no es a la que se está refiriendo el pasaje. Cuando dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A veces se utiliza por algunos creyentes para decir, cuando le pidas algo a Dios, pídelo con fe para que te lo conceda. No se está refiriendo a eso, porque el contexto es la sabiduría, porque lo que dice el versículo 6 es continuación de lo que dice el versículo 5. Y fíjense, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces está hablando de sabiduría. Y el versículo 6 dice, pero, entonces está hablando de una conexión con el versículo anterior, o sea, el 5. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, si le estamos pidiendo a Dios sabiduría, entonces Él quiere que se la pidamos con fe, sin dudar, y entonces Él la va a dar para que podamos pasar esa prueba en cuanto a las consideraciones o decisiones que debemos de tomar para salir avantes en esa prueba. Y al respecto de esa corona de vida, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, refiriéndose al mensaje que el Señor le está transmitiendo a la iglesia de Esmirna. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, cuando nuestra fe es probada, como en este caso lo que le está diciendo a esa iglesia, quiere decir que quien va a pasar esa prueba probablemente llegue a terminar esa prueba al grado de tener que morir. Puede ser y puede no ser, pero Dios le está diciendo que si la última consecuencia es eso, la tendrá que soportar. Pero en el momento en que está terminando el versículo, y yo te daré la corona de la vida, nos está hablando de una continuidad en la existencia. Entonces, aunque una persona aquí en el mundo pierda su vida, la continuación en el caso del creyente va a hacer que en el momento que esté delante del Señor Jesucristo, en el tribunal, en el bimá de Cristo, será recompensado con esa corona, con la corona de la vida, por haber soportado, por haber terminado esa prueba en la cual Dios permitió que la atravesara. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de las tentaciones. Y al efecto dice Santiago 1 en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando aquí está diciendo a los que le aman, no se está refiriendo a aquellos que con la boca decimos, yo amo a Cristo, yo amo a Dios. No, porque el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 21, nos aclara, el que tiene mis mandamientos, y aquí está hablando el Señor Jesucristo, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí el Señor Jesucristo está aclarando que el que dice que le ama es aquel que guarda u obedece sus mandamientos, que eso es lo que significa guardar, obedecer. Y sigue diciendo Santiago 1 a partir del versículo 13.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia es el deseo excesivo de ser atraído y seducido por su pecaminosidad. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, por lo cual, dice el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien, ¿a qué se refiere esta parte del pasaje? Cuando nosotros oímos una exhortación, un mensaje, una prédica, una enseñanza bíblica y que sabemos que Dios nos está redarguyendo, nos está hablando a nosotros, tenemos que hacer cambios o tenemos que corregir nuestro caminar. Tenemos que obedecer lo que Dios nos está indicando. Porque podemos escuchar, pero el escuchar, si no lo ponemos por obra, entonces no está dando frutos esa palabra que Dios nos ha mandado. ¿Qué podemos decir de esta parte? Todos tenemos tentaciones. No es malo tener tentaciones, lo malo es caer o ceder a esa tentación, porque entonces, como nos está diciendo el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, la consecuencia es la muerte. Dice, da a luz la muerte. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Y si hay muerte, entonces hay consecuencias. Entonces debemos de procurar restablecer nuestra comunión con Dios. Ahora, para abundar un poquito acerca de las tribulaciones que pasa el creyente, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, la tribulación, prueba o tentación que estemos padeciendo, si nosotros nos mantenemos firmes en la gracia y en la oportunidad que Dios nos da de recurrir a Él para que salgamos adelante ante esas circunstancias, debemos de considerar que eso es momentáneo. Entonces debemos de mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Porque dice también Romanos 8, a partir del versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces, la tribulación que podamos atravesar se refiere a esas circunstancias. La tribulación que estemos atravesando puede ser la angustia que estemos sintiendo, puede ser la persecución que estemos padeciendo, puede ser el hambre temporal en el que estemos inmersos, o la desnudez o el peligro que pueda estar acechando a nuestras vidas. Y entonces sigue diciendo el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando está diciendo el versículo 11,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, se refiere a que de aquello que se nos esté acusando sean mentiras y no que sean cosas en las que hayamos caído y por eso estemos siendo sujetos a persecución o juzgados. Entonces, siempre que estemos en esas circunstancias de vituperio o persecución, o que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, o sea, que todo eso sean mentiras, que sean calumnias contra nosotros. Entonces dice el versículo 11 que somos bienaventurados por su causa. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la circunstancia que estemos viviendo, la prueba o la tentación, mientras nosotros tengamos fe en que Dios nos puede librar de esa circunstancia o de esa tentación o de esa prueba, entonces de parte de Él recibiremos ese galardón. Entonces, algo que debemos aprender es a no quejarnos. ¿Por qué? Porque no podemos huir del sufrimiento en el cual Dios esté permitiendo que pasemos, porque Él lo está permitiendo con un propósito. Entonces, pídele a Dios que te ayude en el entendimiento, que te dé sabiduría, que te dé fortaleza, que te dé paz, pero no lo dudes. El padecimiento bajo unas circunstancias de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente la da Cristo. Eso es producto de la fe en Dios para poder soportar esa prueba. La siguiente es la corona de justicia y lo podemos observar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y recordamos lo que dice Apocalipsis 22:20. Termina diciendo el versículo, sí, ven Señor Jesús. Entonces, la siguiente es la corona incorruptible de gloria. Y esta corona va a ser recibida por los pastores y los predicadores de la palabra, los que enseñan la palabra a la grey de Dios, los que apacientan mediante la palabra a la grey que el Señor Jesucristo ha ganado con su sangre, con su sacrificio. Y dice Primera de Pedro capítulo 5 a partir del versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y dice 2 Timoteo 4 a partir del versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, vamos a ver. En el versículo 2 está diciendo que prediques la palabra, no lo que se te está viniendo a la mente y que no es de fundamento bíblico, no es lo que venga de tu ronco pecho, porque podemos ver muchos predicadores que a veces
dan un solo texto y lo demás es rollo que sale de ellos. Aquí está diciendo claramente que se predique la palabra, y la palabra es lo que está escrito en la Biblia. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, en todo momento debemos estar corrigiendo, debemos estar redarguyendo, debemos estar exhortando. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice esta parte del versículo, debemos de estar en todo tiempo enseñando, corrigiendo, redarguyendo, animando, pero conforme a la palabra. Porque dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, con toda paciencia, pero también dice, y doctrina. Y cuando se está refiriendo a la doctrina es la que está enseñada, la que está escrita en la palabra de Dios, no a lo que se le ocurre, porque dice el versículo 3, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces dice el versículo 5 que cumpla el predicador, que cumpla el pastor con su ministerio, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice 1 de Timoteo capítulo 4 en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, aquí se vuelve a reafirmar que se trata de las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Cuál? De las palabras y doctrina bíblica. Y aquí me ha tocado escuchar que a veces se da algún predicador que quiere darle explicación, por ejemplo, cuando Dios abre el mar rojo para que pase el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto, y quieren explicar con que algunos científicos dicen que probablemente que unas corrientes de vientos fuertes fueron las que abrieron el mar, y pues también que pasaron por una zona donde estaba muy bajita el agua, que no tenía mucha profundidad, y eso no es bíblico. Entonces están yendo con las explicaciones que trata de dar el mundo acerca de lo que la palabra dice. Por eso dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice el versículo 9, palabra fiel es esta, ¿cuál? La que está escrita en la Biblia, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que nos da la salvación? La palabra, porque la palabra es palabra de vida. Entonces, la palabra nos ha llevado a la salvación porque ahí está escrito el Evangelio. Y el Evangelio es lo que tuvimos que creer para podernos llevarnos en fe de que el sacrificio de Cristo es lo que trae perdón de nuestros pecados. Y dice también 1 de Corintios 3, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué podemos concluir de los pasajes que hemos visto el día de hoy? Que la bondad de Dios es muy grande para todo aquel que se ha acercado para creerle y para recibir al Señor como su Salvador. Porque no solamente nos tuvo paciencia durante el tiempo que vivimos fuera de su voluntad, porque Él nos dio oportunidad de ver lo desastroso que es la vida sin Él, y nos dio la oportunidad de poder recibir el perdón de nuestros pecados y de evitar una condenación eterna. Y no solamente de recibir el perdón por nuestros pecados, sino que también nos ha hecho sus hijos en el momento en que se creyó en Jesucristo.
en el momento en que se le recibió, tuvimos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también que fuimos adoptados como hijos suyos. Y aparte de ello, tenemos la promesa, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, que el Señor Jesucristo se fue a preparar morada para nosotros en la casa del Padre. En la casa del Padre tenemos un lugar para morar cuando estemos en su presencia. Y no solamente eso, sino que tenemos su gracia, y la gracia de Él es en abundancia. Y a través de esa gracia, a través de esa oportunidad que nos da Dios de poder caminar nuestras vidas en su voluntad, y que en el momento en que caemos podamos ser levantados por Él nuevamente y corregir el camino que hayamos desviado. Y no solamente eso, sino que reconociendo el esfuerzo en lo que nos ha mostrado el día de hoy, Él nos va a premiar sin tener la obligación de hacerlo, pero Él por su voluntad y por su bondad nos permite tener esos galardones, que a la vez que le hizo la promesa a Abraham de recibir gran galardón en los cielos, entonces también nos hace extensivo a nosotros esa promesa de poder tener galardones, y los cuales vamos a recibir cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo. Pero debemos de esforzarnos para caminar en su voluntad y no salir avergonzados en el momento en que nos esté evaluando el Señor lo que hicimos mientras estuvimos aquí en el mundo como creyentes, y tener que darle cuenta de lo que hicimos con los dones que Él nos dio, de lo que hicimos con lo que Él nos enseñó en su palabra. ¿Qué es lo que hicimos con la invitación que Él nos hizo de participar en su obra? De tener ese gran privilegio de participar en su obra, que es de dimensiones divinas, que es algo que directamente está haciendo Dios con quienes están creyendo y están recibiendo su palabra, que es una gran bendición. Bien, vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias por permitirnos conocer un poquito más de tu palabra y poder compartirla, Señor. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendice a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Señor, bendice todas las áreas de sus vidas. Ayúdales a salir adelante en las pruebas que tengan. Señor, aquellos que están padeciendo dolencias, padeciendo enfermedades, y que probablemente tú estés utilizando sus padecimientos para ser de testimonio a otros, para que vengan al conocimiento de ti y reconozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Te rogamos que tú les permitas tener paz en sus corazones, en sus pensamientos, Señor, sabiendo que cuando estén en tu presencia, en el tribunal de Cristo, puedan ellos recibir las coronas que has prometido en tu palabra. Señor, sé tú en cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Sé tú, Señor, quien bendiga sus caminos, sus vidas, Señor, y guíales a tener otro tiempo cuando nuevamente compartamos la enseñanza de tu palabra. Te agradecemos, Padre eterno, de todo ello, y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.